Buenas noches, arrancamos con las noticias aquí en FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este martes 11 de junio. Les saluda Daluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. Buenas noches, Daluz. Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a este servicio televisivo y también pues saludar a los que nos siguen a través de nuestras cuentas en Facebook Live, FETV Canal 5 y también a través de nuestro Twitter, @FETV Diario 05. Iniciamos de inmediato con las informaciones para el día de hoy. Una alianza público-privada podría ser la fórmula para reactivar la economía del país en los próximos años. La reactivación económica del país ha sido una de las promesas de campaña del gobierno entrante, pero el Estado panameño tiene actualmente una deuda de más de $1.000 millones a los proveedores, lo que según los gremios empresariales es uno de los factores que ha influido en la desaceleración económica. La empresa privada representa el 85% de la inversión total del país. Solo el año pasado la empresa privada invirtió 27.000 millones versus el gobierno que invirtió 4 millones. Entonces, el Estado debe ser facilitador de esa inversión privada y lo que tenemos que hacer es cuidar esa inversión privada para la que está, que no se vaya y aumentar en lo más posible la inversión privada para seguir creciendo la economía. Para la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, una alianza público-privada podría ser una fórmula que ayudará a la reactivación económica del país. Pero hay otros temas para poder reanudar de manera inmediata la reactivación económica y el gobierno tendrá que ver el nuevo gobierno pues tendrá que ver cuáles son esas diversas maneras de hacerlo. Una de ellas de la que se ha estado hablando es el tema del pago al más corto plazo posible de las cuentas por cobrar que tienen los proveedores o de las cuentas por pagar que tiene el gobierno a esos proveedores por servicios ya realizados y ya entregados y facturas que están pendientes de pagar. Pero definitivamente el tema de las alianzas público-privadas es una manera de hacerlo. No va a ser tan a corto plazo porque se tiene que diseñar, se tiene que ver si qué normativa se va a utilizar. Según informes del Banco Mundial, durante la última década, Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo. El crecimiento promedio anual fue de 5,6% en los últimos 5 años. Sin embargo, en un contexto global cada vez más competitivo, ese modelo pudiera estar en peligro, pues la economía hasta ahora se ha sustentado en el tráfico por el canal e inversiones en infraestructura. El crecimiento también podría verse afectado por conflictos comerciales internacionales prolongados o por un declive en la economía global. Ramsés Betancourt, FETV Diario. El próximo martes 18 de junio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa realizará el Foro Medio Ambiente 2019, donde contarán con la participación de diversos expositores, expertos en el tema de seguridad hídrica y cambio climático. Estamos hablando y promoviendo nuestro foro de medio ambiente que anualmente se celebra en el mes de junio en ocasión y en el marco de varias fechas que se celebran en junio. Ese es el enfoque que se ha querido dar al foro, de dar algunos lineamientos en cuanto a cuáles son esos desafíos y cómo se tienen que abordar de cara a la nueva administración que entra el 1 de julio. Y es por eso que se han invitado una cantidad de especialistas, tanto nacionales como internacionales. APEDE también, nosotros desde la comisión tenemos el rol de ejercer un espacio de análisis, de formular propuestas para responder a estos desafíos de la gestión ambiental, impulsando cambios en el modelo de desarrollo nacional. El nuevo director de la Policía Nacional, Jorge Miranda Molina, manifestó que la tecnología será una de las piezas claves para reforzar la seguridad del país. El comisionado Jorge Miranda Molina fue designado como el nuevo director de la Policía Nacional por el presidente electo, Laurentino Cortizo. Miranda anunció que en su administración apostará a la tecnología en la batalla contra el crimen organizado y la delincuencia común. La seguridad necesita tecnología. Nosotros vamos a reforzar tecnológicamente las operaciones policiales, principalmente para poder hacer la inteligencia necesaria que nos permita a nosotros poder discriminar quiénes son las personas que le están haciendo daño a la ciudadanía
y quiénes son las personas que están en paz y que viven en armonía en la ciudadanía. Una policía que trabaja con inteligencia es más certera. Una policía técnica, ¿verdad?, que tenga herramientas tecnológicas, permite acumular los suficientes elementos de convicción que permitan acreditar responsabilidades ante la comisión de hechos punibles. El trabajo de la tecnología, ¿verdad?, la prueba técnica en el sistema penal acusatorio es de mucho más valor que la prueba testimonial, y es un volcamiento a la tecnología lo que nos va a permitir a nosotros, a los panameños, poder acreditar, principalmente a la Policía de Investigación Judicial, junto con el Ministerio Público, por supuesto, porque siempre la policía debe actuar con y bajo órdenes o instrucciones, coordinaciones directas con el Ministerio Público. Miranda también dijo que hay que reforzar legalmente a la Dirección de Investigación Judicial para que pueda avanzar con investigaciones preliminares como la desaparecida Policía Técnica Judicial. La Dirección de Investigación Judicial lo que necesita son facultades para poder ser más operativa. Se va a mantener en donde se encuentra, lo único que va a haber un reforzamiento, ¿verdad?, de sus facultades para que cuando las personas asistan a un lugar a pedir atención y a denunciar, ¿verdad?, un hecho delictivo, no tengan que esperar hasta que haya la disponibilidad de personal para atender esas necesidades. Lo que se procura es entonces que con las reformas que sean necesarias, la DIJ tenga, ¿verdad?, las facultades de actuación, de investigación inicial, la que ha tenido como tenía la Policía Técnica Judicial en su origen. Por su lado, Jaime Abad, ex jefe de la antigua PTJ, calificó como buena la designación de Miranda como jefe de la policía y confía en el plan de seguridad que tiene contemplado durante su administración. La tecnología es básica. Hoy en día ha pasado a ser el primer factor en el desarrollo de las policías de los países ricos, de los países desarrollados. Nosotros como país pobre sabemos que vamos a tener limitaciones en cuanto a la tecnología, pero a través de gestiones y préstamos internacionales y de donaciones también, hay muchos países desarrollados que le pueden dar buen entrenamiento a nuestras unidades y al gobierno hacer los esfuerzos para conseguir tecnología de punta en la vigilancia de nuestras calles, de nuestras poblaciones. El comisionado Jorge Miranda, nuevo director de la Policía Nacional, durante su carrera profesional ha desempeñado cargos como director de inteligencia de la Policía Nacional, subdirector de investigación judicial de la DIJ, jefe de investigaciones criminales de la DIJ, jefe de la división de homicidios de la DIJ, jefe de operaciones de inteligencia, jefe de inteligencia de fronteras en Darién, director nacional de operaciones del tránsito. Miranda también es jurista y forma parte del Colegio Nacional de Abogados. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. La comunidad educativa del Instituto José Dolores Moscote se encuentran preocupados ante los constantes robos en el colegio y no descartan realizar un paro de labores. Unos 4 robos se han registrado en el Instituto José Dolores Moscote en lo que va de este año, pero el más reciente se dio el pasado fin de semana, cuando los dueños de lo ajeno ingresaron al plantel para robar los cables de cobre de los aires acondicionados de esta escuela. En menos de 6 meses nos han robado alrededor de 4 ocasiones. Una de ellas se llevaron todo el cableado que tenía abastecida de electricidad a todos los aires acondicionados de los salones de premedia. El día domingo recibimos lamentablemente también el robo en 2 departamentos, en el departamento de Ciencias Naturales y en el departamento de Inglés. Se llevaron 2 refrigeradoras pequeñas, se llevaron televisores, se llevaron equipo de sonido, se llevaron inclusive hasta alimentos que estaban recolectando los educadores para estudiantes de escasos recursos. Los docentes del plantel han hecho un llamado a las autoridades de educación, quienes este martes llegaron hasta la escuela para brindar una respuesta paliativa. Esto luego que uno de los muros perimetrales del José Dolores Moscote se cayó recientemente. Bueno, lo que está pasando deja en evidencia la falta de cumplimiento por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Tanto así que en el año 2017 nosotros estuvimos en paro y llegamos a un acuerdo en el que las autoridades del Ministerio de Educación se comprometieron a hacer una serie de reparaciones en materia de infraestructura, incluyendo laboratorios, tecnología, equipo, gimnasio y empezando por el muro, que ese fue un compromiso que debieron
construir en el año 2018 y sin embargo no se ha cumplido absolutamente nada. Los estudiantes dicen que se les hace casi imposible dar clases en horas de la tarde en los salones que actualmente no cuentan con aire acondicionado, ya que el calor es insoportable. Nos arreglen los aires, que ya el muro también. En realidad mal, porque uno no se puede concentrar en las clases y no prestamos atención por estar dándonos fresco y bueno, se siente feo porque no podemos y estamos sudados. Arreglen los aires, el muro que se está cayendo, el gimnasio que también el cielo está súper dañado, las canchas, todo. Los docentes hicieron un llamado a la nueva administración del presidente Laurentino Cortizo y dicen que esperan que cumpla con la promesa de campaña de poner la educación de primero. Nosotros esperamos con ansia de que ese famoso eslogan de que la educación va a ser la estrella de su gobierno. Nosotros queremos ver hechos porque hasta ahora solo hemos visto palabras, promesas y nunca se ha cumplido nada. Por eso reitero, nosotros esperamos ver hechos contundentes para entonces darle la razón a ese famoso eslogan del presidente. El Instituto José Dolores Moscote solo cuenta con un celador, que es quien realiza la vigilancia de la escuela en horas de la noche. La comunidad educativa no descarta realizar un paro de labores en los próximos días de no recibir respuestas concretas por parte de las autoridades de educación. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Y bien, ayer la Concertación logró producir un documento debidamente concertado que consta de 40 artículos para proponer reformas a la Constitución. Hay que tener claro, porque ahí veo, ya escucho a gente que se está adelantando, que ahora viene un proceso. Por ejemplo, finalizado este tema con estos 40 artículos, el documento le será presentado al presidente Varela antes de que termine su gestión o le será presentado al presidente Cortizo después del 1 de julio. Eso todavía no ha quedado claro a quién se lo van a presentar. Es evidente que a Varela se lo podrían presentar como un gesto de cortesía, toda vez que quien preside la concertación es la actual ministra de Desarrollo Social, Michelle Muchet. Pero es eso, un gesto de cortesía, porque Varela objetivamente con ese documento no tiene nada que hacer desde el punto de vista del tiempo. Quien sí tiene mucho que hacer con el documento es Laurentino Cortizo, quien públicamente dijo que él iba a esperar ese documento de la concertación para, a partir de ese documento, impulsar las reformas constitucionales. Entonces, es probable que cuando formalmente le entreguen a Cortizo dicho documento, a partir de allí, en algún momento, obviamente después del 1 de julio, el gabinete que ya está integrado y que deberá tomar posesión también el 1 de julio, presidido por Cortizo, deberá analizar estos 40 artículos y quién sabe si más. Claro, porque el órgano ejecutivo tiene potestad para hacer propuestas de carácter constitucional. Una vez el órgano ejecutivo que preside Cortizo termine esa fase, entonces irá al órgano legislativo a presentarla. Órgano legislativo que también toma posesión el 1 de julio. Y a partir de ese momento, una vez el Ejecutivo ha finalizado el debate y elaborar la propuesta, entonces lo presenta al Legislativo. En ese momento, el presidente de la Asamblea, quien haya sido elegido el 1 de julio, lo remitirá a la Secretaría General para que a su vez lo envíe a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales para darle primer debate. Allí también se podrán hacer modificaciones por parte de los comisionados y del público que asista a ese primer debate. Y posteriormente, cuando vaya al segundo y tercer debate, los diputados también podrán hacer modificaciones. Finalizada esa etapa de los 3 debates, habrá que esperar a partir del 2 de enero, cuando inicia la nueva legislatura en periodo ordinario, para que entonces nuevamente sea presentado, sometido al Pleno de la Asamblea, discutido y ratificado
a partir de enero, en cualquier momento, puede ser en enero, en febrero, en marzo, en abril. Finalizada esa etapa, entonces vendrá la convocatoria a referéndum para que usted y yo y todos los que somos ciudadanos votemos sí o no a dicha reforma. Cuidado, no lo veo ni tan fácil ni tan rápido como yo se los acabo de escribir. Yo les acabo de escribir cuál es el cronograma, las instancias por las que va a pasar este documento que finalizó ayer la concertación. Pero obviamente en esos 40 artículos y quién sabe cuántos más que introduzca el Ejecutivo y el Legislativo, habrá mucho debate, habrá mucha polémica y habrá que dirimirlo entonces en el referéndum. ¿Por qué? Por ejemplo, le digo yo, hay uno que a mí no me termina de gustar y es eso de legislar por la casuística. Como ha habido un grupo de malos diputados, entonces no a la reelección. Y ahora no solamente no a la reelección, sino metemos en la Constitución que nada más se puede reelegir una vez. ¿Ah? Y si el diputado es bueno, y si el electorado lo quiere reelegir, esa es mi opinión, a lo mejor usted tiene una diferente. Eso es lo que va a surgir ahora cuando el documento llegue tanto al Ejecutivo como al Legislativo y finalice en un referéndum, si es que llega al referéndum. Si es que a usted, hombre y mujer de este país que tiene más de 18 años, le corresponde, una vez este documento se le presenta al presidente Cortizo, estar pendiente de ese debate, de qué constan esos 40 artículos. Yo estoy ya ubicando el documento para que ver si aquí lo podemos presentar. ¿Cuáles son esos artículos más sensitivos? Porque hay reformas que son importantes y hay reformas que son urgentes. A mí ya hay dos que sí me gustaron de salida. ¿Quién investigará a los diputados si se aprueba? El Ministerio Público. ¿Quién investigará a los magistrados de la Corte si se aprueba? El Ministerio Público. Y es lo correcto. No puede ser que los diputados investiguen y juzguen a los magistrados y que los magistrados de la Corte investiguen y juzguen a los diputados. Eso no puede ser. Lo que se está proponiendo es que el Ministerio Público investigue a los diputados y a los magistrados de la Corte, cuando hay una denuncia, obviamente, y entonces sí, en virtud de la investigación, los juzgarán a los magistrados, los diputados y a los diputados, los magistrados. Pero la investigación lo hace el Ministerio Público. Eso me parece absolutamente válido. Como eso y otros temas, tendremos que ir conociendo poco a poco. Continuamos con más información y en el segundo bloque hablaremos de dos designaciones que considero han sido muy importantes para el presente y futuro de nuestro país. Estaremos pendientes a ese segundo análisis. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a realizar ahora nuestro recorrido por el mundo. Tras 13 días de labores, equipos de rescate logran sacar los restos de la embarcación que naufragó tras chocar con un crucero fluvial en el Danubio. Socorristas lograron sacar del agua el martes el barco que había naufragado en el Danubio el 29 de mayo. Cuando el navío remontó a la superficie, comenzaron a sacar los cuerpos que aún quedaban en su interior. El accidente dejó 28 muertos y desaparecidos. Solo 7 personas sobrevivieron. Las víctimas son 26 turistas surcoreanos y 2 miembros húngaros de la tripulación. El Sirena, de 26 metros, se hundió cerca del puente Margarita, en el centro de la capital húngara, con 35 personas a bordo. El barco chocó con el Viking Sigyn, un crucero fluvial de 135 metros, y se hundió en tan solo 7 segundos. El accidente es el más grave de los últimos años en el Danubio y traumatizó tanto a Hungría como a Corea del Sur, que en 2014 ya había sufrido un accidente similar en sus aguas, cuando el ferry Seawall se hundió dejando 304 víctimas, en su mayoría estudiantes menores de edad. En Centroamérica, el gobierno de Nicaragua liberó el lunes a 50 opositores detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. 50 opositores nicaragüenses fueron liberados el lunes por el gobierno con la entrada en vigor de una ley de amnistía. Todos habían sido detenidos tras participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, acusados de delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Los presos fueron conducidos a sus casas por funcionarios del sistema penitenciario, provocando escenas emotivas con familiares, amigos y vecinos.
Pero la ley aprobada el sábado por el Parlamento de mayoría oficialista ha creado polémica, pues también ampara a los responsables de la represión y muertes en las manifestaciones de abril de 2018 a la fecha. No estamos de acuerdo, la mayoría de los que estábamos allá adentro no estábamos de acuerdo con la ley y no seguimos de acuerdo y no estamos de acuerdo actualmente con esa ley, porque esa ley lo que le da impunidad a ellos, nosotros no hemos cometido ningún delito. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó en un comunicado que estuvo presente durante la liberación en horas de la madrugada y reiteró su disposición para facilitar la liberación de las restantes personas privadas de la libertad. Uno de los opositores beneficiados por la ley dijo que firmó el acta de salida de prisión bajo protesta, lo que le valió la amenaza de funcionarios de dejarlo preso. El único delito nuestro ha sido levantar nuestra bandera azul y blanco y la voy a seguir levantando. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan. Pero yo no voy a callar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue interlocutora del gobierno en una mesa de diálogo, rechazó la amnistía alegando que es una ley de impunidad. El gobierno de Ortega se había comprometido en las negociaciones con la alianza a liberar a los presos. Bien, y pasamos a Colombia, donde la policía bloqueó el paso de un grupo de venezolanos que intentaban cruzar la frontera con pasajes ilegales. No hay paso, no hay paso. La policía colombiana tomó el lunes el control de los pasajes ilegales y trochas que eran usados por los migrantes venezolanos para cruzar a Colombia. Los funcionarios bloquearon el paso a las decenas de personas que intentaban cruzar el río por los puentes improvisados construidos por migrantes. No hay justificación para utilizar estas trochas donde se han presentado hechos delincuenciales, donde han ocurrido homicidios y donde degeneran extorsión a las personas que pretenden pasar. Las trochas se habían convertido en la única opción para miles de personas que llegaban a Cúcuta para abastecerse de productos que escasean en Venezuela, luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera con Colombia en febrero para impedir el ingreso de ayuda humanitaria estadounidense. Los pasos legales fueron reabiertos el pasado fin de semana, aunque solo para el cruce caminando. Pero ante la cantidad de personas en los puentes, muchos siguieron cruzando por las trochas y en muchos casos pagando peaje a los grupos armados ilegales que las controlan. Necesitamos de la trocha porque esa es la única vía que tenemos para pasar las cosas para nosotros llevar comida de Colombia para Venezuela. Más de 3 millones de personas escaparon de Venezuela desde enero de 2016, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Solo Colombia ha recibido alrededor de 1.300.000 venezolanos. Y continuando en el vecino país, defensores de los derechos humanos se unieron a una artista plástica para recordar al casi 500.000 de activistas asesinados en Colombia desde 2016. Duelo monumental. Una forma de repudiar el casi 500.000 de activistas de derechos humanos asesinados en Colombia desde 2016. El singular tributo se llevó a cabo en el centro de Bogotá, cerca de la sede presidencial y frente al Congreso. Durante varias horas, los nombres de 165 activistas muertos fueron escritos a gran escala sobre el suelo de la Plaza de Bolívar. Luego, fueron cubiertos con cristales que los activistas rompieron con los pies. Así como se destruyen los vidrios, así nos han destruido. Esperemos que algún día en Colombia se recomponga el tejido social. La obra fue supervisada por la escultora Doris Salcedo. Esto es una acción de duelo que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada, que nos preguntemos qué la genera, qué está pasando. Vemos que son sistemáticas, vemos que están ocurriendo en zonas incluso altamente militarizadas. Según la Fiscalía, bandas armadas del narcotráfico y rebeldes disidentes de las FARC, entre otras organizaciones, estarían involucradas en estos asesinatos. La Defensoría del Pueblo ha documentado 470 casos de líderes y activistas de derechos humanos asesinados entre enero de 2016 y el 25 de mayo de este año. Bien, y seguimos en Sudamérica. La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, asistió nuevamente a una sesión de lectura de cargos por corrupción en la concesión de obras viales durante su mandato. Cristina Kirchner asistió el lunes a una tercera sesión de lectura de cargos por corrupción.
La expresidenta argentina enfrenta desde hace 3 semanas un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato entre 2007 y 2015. La exmandataria sostiene que el juicio es una persecución política con un único objetivo: colocar a un expresidente opositor al gobierno en el banquillo en plena campaña electoral. Es muy importante, está desnudando lo que Cristina dijo siempre, que no solo es una persecución mediática, política y judicial, sino que además es un plan Cóndor 2. Kirchner aspira al cargo de vicepresidenta por el peronismo de izquierda en las elecciones del 17 de octubre. Su cargo actual como senadora le otorga fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser juzgada y condenada. La lectura de cargos no finalizó y continuará el 24 de junio. La causa, conocida como vialidad, tiene 13 imputados y es la primera que llega a juicio oral. Se calcula que se extenderá por un año en audiencias semanales en las que deben testificar más de un centenar de personas. Bien, amigos televidentes, siendo las 8:28 minutos de la noche, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Al volver tendremos la actividad, las noticias de nuestra iglesia con la actividad del Santo Padre, también la actividad de la Iglesia Universal y, por supuesto, lo que acontece en nuestra iglesia a nivel latinoamericano. Bueno, ya lo sabe, estas y otras informaciones al volver de la pausa aquí en FTV Diario. Ya regresamos. Estamos de regreso con la información más destacada de nuestra Iglesia Católica en el segmento Eclesiales. Las compuertas de la estación del tren del Vaticano se abrieron para recibir una visita muy especial. Es el tren de los niños que cada año trae a un grupo de pequeños viajeros para que pasen la mañana con el Papa. El Papa les dio una fórmula para no hablar mal de nadie y también les pidió que distingan quién inspira las cosas buenas en sus corazones y quién las malas. También les pidió que no consideren el dinero como el fin de sus vidas. Fue una mañana inolvidable para estos niños junto al Papa Francisco. Y el Papa Francisco recibió este martes la visita ad limina de la Conferencia Episcopal de Indonesia. El pontífice saludó a los 37 obispos. A cada uno le entregó una cruz y algunos de sus textos magistrales. En mayo, la ciudad indonesia de Yakarta sufrió disturbios después de la elección del nuevo presidente. Los obispos del país emitieron una declaración preocupados por la falta de unidad en la nación y condenando toda violencia y anarquía. Este deseo de unidad pudo haber sido un punto de diálogo en su conversación con el Papa. Bien, y los obispos de México han emitido un comunicado con motivo del acuerdo entre México y Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria. Hacen pública su preocupación por la falta de acogida verdaderamente humanitaria. Mencionan que desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur no es la solución de raíz que atiende las verdaderas causas del fenómeno migratorio. También le recuerdan al pueblo mexicano que han rechazado la construcción de un muro entre ambas fronteras y les piden no convertirse en ese mismo muro que han rechazado. La Iglesia Católica en México está convencida de que es necesaria una justa política migratoria que, por un lado, garantice un libre tránsito de personas, ordenado, regulado y responsable, y por otro lado, vale por los intereses legítimos de los miembros del país de la Virgen de Guadalupe. Bien, y luego de un mes y medio del atentado terrorista en Sri Lanka que cobró la vida de más de 300 personas, muchas son las historias de aquellos que murieron durante la celebración de la Pascua de Resurrección. A 50 metros de la casa donde vive Pringanta Hayakodi, un terrorista suicida asesinó a 150 personas. Entre los asistentes a la misa de Pascua en la parroquia de San Sebastián de Negombo, en Sri Lanka, donde ocurrió la masacre, estaban su mujer y su hijo. My neighbor, he said he saw
Mi vecino me dijo que había visto a mi hijo andando, estaba sangrando, con sangre en toda su ropa, pero estaba caminando, así que dije gracias a Dios, porque pensé que eso significaba que estaban vivos, y pensé que mi mujer también estaba a salvo, tal vez herida o algo así. Estuve esperando y esperando. Las heridas del hijo fueron leves, aunque le han dejado marcado. En cuanto a su mujer, al principio creyó que podría estar entre los cientos de heridos dispersos por los hospitales. Tardó días en aceptar su muerte, semanas en contener las lágrimas y solo un mes después pudo contar su experiencia y perdonar a los asesinos por una razón. A pesar de todo, sigo diciendo que estamos orgullosos de ser católicos, sin dudarlo. En mi situación todavía puedo decir que estoy orgulloso de ser católico. Las víctimas dedicaron sus vidas, también mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más. El padre Samir era uno de los concelebrantes el día de la matanza. Estaba exactamente aquí, junto al altar, cuando le sorprendieron la explosión y los gritos de dolor de las víctimas. Ha sido una experiencia terrible, muy triste. Para nuestros fieles, después de este atentado, la fe de la gente no ha disminuido, sino que ha salido fortalecida. Ahora vemos a la gente que va a grandes encuentros, a los servicios religiosos, a misa para recibir la comunión. Y pienso que se ha producido un aumento del número de personas que vienen y que participan en los servicios religiosos. Las bombas y los terroristas han destrozado vidas y edificios, pero no han logrado reducir la fe. Así lo ha comprobado el equipo internacional de ayuda a la Iglesia necesitada, que ha visitado Sri Lanka para llevarles el apoyo y la solidaridad de toda la Iglesia. Según la Fundación, la ayuda inmediata ha sido rápida, pero ahora es urgente reforzar a la comunidad cristiana con proyectos de largo plazo para que logre recuperarse de este duro golpe. Y cambiando de información, el presidente electo Laurentino Cortizo manifestó su preocupación por algunos proyectos que quedarán inconclusos en la provincia de Colón. El presidente entrante, Laurentino Cortizo, destacó los planes que tiene para la provincia de Colón. Expresó que existen estructuras deportivas y culturales que hay que rescatar y a otras darles continuidad. Donde se tenga que hacer el tema de auditoría se van a hacer, y en paralelo nosotros vamos a llegar a trabajar y a ejecutar, especialmente muchas de esas obras inconclusas que son demasiado. Arte y cultura. ¿Dónde existe una escuela oficial en Colón de arte y cultura? Nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, con el Colegio Abel Bravo, el que está en Colón. Dios primero, ese va a ser el Centro de Bellas Artes de Colón, Abel Bravo. Se va a remodelar, a restaurar, va a tener un auditorio, va a tener salones para la música, para la danza. El gimnasio Ismael Laguna es un gimnasio que está en muy malas condiciones. Terminar las obras que se requieren en Colón. El tema de qué tan destruidas están las calles de la ciudad de Colón. Deporte es bien importante, el deporte comunitario, como ustedes saben, el deporte colegial, universitario, federativo, el de alto rendimiento, ahora que tenemos el gran compromiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La provincia de Colón en los últimos años ha aumentado los niveles de inseguridad, situación que deben enfrentar los ciudadanos todos los días, por lo que reforzará la seguridad sin represión. Nosotros tenemos un plan integral, y un plan integral va mucho más allá de la represión. Plan integral de seguridad de nosotros es un plan que involucra, obviamente, el tema de la prevención, que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y prevención obviamente involucra la organización comunitaria, organizar la comunitaria, saber qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, en las casas, con la familia. El nuevo presidente de la República volvió a hacer énfasis en el estado de las finanzas públicas, dejando claro que cualquiera que sean las cifras, estas serán difíciles de maquillar. Nosotros tenemos un equipo de primera línea, y yo estoy seguro que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas no va a maquillar ninguna cifra, porque al final las cifras se van a conocer. Entonces lo que nosotros estamos solicitando es una buena cooperación, y esperemos que en el camino, en los días que faltan, nos entreguen la información correcta para poderle entregar al país un informe completo. De no ser así, el informe va a ser parcial. Y en el camino del primer mes nosotros entonces entregaríamos un informe mucho más completo.
Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, a todos los amigos de la provincia de Colón, preste atención porque a partir del miércoles 12 de junio, en un horario de 7 de la noche a 3 de la madrugada, la concesionaria MADE en Colón estará realizando trabajos de mantenimiento y conservación del tramo 2 de la autopista Don Alberto Mota. Debido a estos trabajos, estarán dando la inversión de carriles en un solo sentido de la vía desde el kilómetro 58 al 53 en sentido Colón-Panamá. Bien, nos acompaña el padre Francisco Verar precisamente para hablarnos sobre el documento que ha publicado el Vaticano refiriéndose al tema de la ideología de género. Padre, buenas noches. El Vaticano ha publicado este documento bajo el nombre Varón y Mujer los creó. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Buenas noches, Adita. Buenas noches, Augusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Contento. ¿Contento? De recibirle aquí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que en realidad era un documento esperado, y decimos que era un documento esperado porque en las reuniones que el Papa Francisco lleva a cabo con los señores obispos de los diferentes diócesis a nivel mundial, los obispos le han pedido al Papa que se redacte un documento sobre la ideología gender. Han venido también voces de universidades católicas, de colegios católicos. Entonces era un documento esperado. Y más también porque en la exhortación apostólica Amoris Laetitia se toca el tema. Y no es la primera vez que la Iglesia Católica enfrenta el tema de la ideología gender. Ahora, lo interesante, y de eso vamos a hablar también después de las noticias, es que el documento, por un lado, abre la puerta del diálogo de la Iglesia con aquellos que son partidarios de esta ideología del gender. La Iglesia quiere dialogar, quiere escuchar y quiere proponer. Pero también la Iglesia no puede identificarse con un pensamiento que es meramente ideológico cuando también la Iglesia tiene su manera de pensar. Y no podemos ceder a una imposición, entre comillas, científica, cuando en el fondo todavía se está en una búsqueda precisamente científica. Por otro lado, la ideología gender, o de la ideología de género, como se conoce en nuestro país, no es que todo sea negativo, porque a veces se sataniza. La ideología gender tiene cosas positivas, como luchar por la igualdad de derechos, buscar caminos, ¿verdad?, donde se pueda promover la dignidad de la persona, etcétera, la importancia del cuerpo, del ser humano, del sexo, etcétera. Pero hay temas también sensitivos, como puede ser el hecho de que hay una inclinación neutra propia del ser humano y que su determinación afectiva y sexual viene condicionada por el entorno en el que vive. Ahí es donde la Iglesia no puede aceptar estos principios. Yo creo que el documento es muy bueno, nos toca estudiarlo en los colegios, en las universidades, en las parroquias, en las diócesis. Era un documento esperado. Muchas personas confunden la ideología gender con los derechos de homosexuales, lesbianas, bisexuales. No es lo mismo. De eso vamos a hablar después del noticiero. Simplemente ahora en este enfoque pastoral queremos evidenciar el hecho de que, bueno, la Iglesia estaba esperando este documento magisterial. Felizmente nos ha venido en un momento oportuno, emanado del dicasterio de la Congregación para la Educación Católica. Nosotros como católicos nos corresponde, bueno, conocer los hechos. No es un documento doctrinal, sino metodológico, y que está en función de la educación. ¿Y por qué? Porque en la Iglesia Católica, a nivel mundial, en los 5 continentes,
la Iglesia tiene centros educativos, universidades, colegios, escuelas y otros tipos de centros de educación. Entonces nosotros tenemos también nuestra manera de pensar partiendo de la verdad de Jesucristo y de diálogo con el pensamiento moderno. La ideología gender pertenece a esta esfera. Bien, queridos amigos, es nuestro enfoque pastoral y seguimos con más en nuestro noticiero de FTV Diario. Adelante. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Bueno, la invitación entonces para todos los amigos televidentes, una vez culminado el noticiero, pues van a estar ampliando sobre este nuevo documento que ha presentado el Vaticano. Usted no se lo puede perder. Así es, Adaluz, amigos televidentes, vamos a realizar nuestro segundo alto en FTV Diario y al regresar tendremos pues al profesor con el segundo análisis de la noche. Y también Alejandro Rodríguez con los deportes. No le cambie, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. El presidente electo Laurentino Cortizo anunció hoy la designación de Jorge Miranda Molina como director de la Policía Nacional, actualmente comisionado por lo que le pude ver en el uniforme con 25 años o más de servicio en dicha institución. Todo indica que es un hombre con la experiencia dentro de la misma y además académicamente, por lo que se puede leer, bien preparado también. Pero hay algo que me llamó la atención y que ojalá el nuevo director de la policía cuente con todo el respaldo, tanto del ministro de Seguridad como del propio presidente de la República en lo que él dijo. Dos elementos claves. Mucha inteligencia, lo que ellos llaman inteligencia, manejo de información, poder penetrar en lo que a veces llaman en las películas el bajo mundo, o en el medio mundo, o en el mundo alto, en cualquiera de los mundos, y poder tener información para poder adelantarse a la delincuencia. Eso es fundamental, según me han explicado los expertos. Mucho manejo de inteligencia. Y para tener mucho manejo de inteligencia se requiere mucho personal capacitado para procesar información. Pero junto con eso, lo dijo el propio director designado, viene el tema de la tecnología. No podemos pensar, y no digo que sea así, no podemos pensar que la policía de Panamá es una policía de pito y tolete. Tiene que ser una policía que tenga acceso a mucha tecnología, nuevamente, para combatir el delito. Las cámaras, por ejemplo, son un elemento de tecnología, que ahora hoy voy a hablar de reconocimiento facial, de reconocimiento ocular, de, bueno, la huella digital. Todo tecnología para que la policía tenga herramientas para perseguir el delito. Sin eso, no podemos seguir avanzando. Y todo indica, por lo que le escuché al propio presidente Cortizo en una visita que hizo algo que le llaman el C5, que reconoció que ahí no había nada improvisado y que había inversión en buena tecnología. Bueno, le corresponde a este quinquenio que está por llegar seguir invirtiendo en tecnología, porque podemos seguir metiendo más policía, más policía, más policía, pero si no tienen tecnología, cosa que sí tiene el crimen, entonces sería una batalla perdida por adelantado. Muy importante lo que dijo el director designado. Manejo de inteligencia e inversión en tecnología. De otra parte, al final de la semana también conocimos del nombramiento del joven profesional de este país, Publio de Gracia, como director general de ingresos. Particularmente me alegré mucho de ese nombramiento porque conozco a Publio de Gracia, conozco su probidad administrativa, conozco de su integridad como individuo y como profesional, pero lo más importante, que conozco que es un ciudadano comprometido con contribuir a que el país avance y le han dado una responsabilidad tan sensitiva como la recaudación de impuestos. Bueno, la verdad sea dicha, si no hay inversión en tecnología en la DGI, va a ser muy difícil que la DGI sea eficaz y eficiente en el cobro de impuestos.
Por ahí escuché a un experto economista de este país decir que en los próximos 5 años hay que aumentar impuestos. Yo no voy a entrar a discutir eso porque esa no es mi especialidad, pero es difícil que nos hablen a los panameños de incremento de impuestos si primero la Dirección General de Ingresos no se le provee todas las herramientas necesarias para que sea eficiente en el cobro de los impuestos. El Estado panameño es poco eficiente en dicha recaudación y tengo toda la confianza, porque lo conozco como profesional, como individuo, y por qué no decirlo, como estudiante, que tiene todas las cualidades don Publio de Gracia para echar a andar a la DGI y ponerla al nivel adecuado desde el punto de vista tecnológico para que se nos diga: hemos hecho al Estado panameño más eficiente en recaudación y por lo tanto, como los ingresos han subido, producto de una buena recaudación, no tenemos que hablar de incremento de impuestos. Eso sería lo ideal. El reto está planteado para Publio de Gracia y el resto de los que le están nombrando para saber cómo hacen que el país avance sin castigar nomás el bolsillo. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez, que ayer estaba de cumpleaños, por cierto. Se me olvidó felicitarlo. Sí, gracias, profe. 25 añitos apenas, todavía nos falta mucho para alcanzarlo a usted. Vamos con lo importante que son la información deportiva para hoy. Arrancamos hablando del fascinante baloncesto de la NBA, otro partido que se jugaba anoche. Era la primera oportunidad de 3 que va a tener el equipo de Toronto para coronarse campeón por primera vez en su historia. No les alcanzó al final, 106-105 la victoria para los Warriors. Obviamente la principal noticia de la noche, y no pudieron celebrar esa victoria, fue que Kevin Durant salió lesionado otra vez. Kevin Durant, en esta ocasión una lesión mucho más grave, ya se confirmó que es en el talón de Aquiles. Va a estar cerca de un año fuera de las canchas del señor Kevin Durant. Así que vamos a ver en qué termina todo esto de la NBA. Al final 106-105, como decíamos, la victoria para el equipo de los Warriors. Se ponen ahora a 1 de diferencia. 3-2 está la serie a favor del equipo de Toronto, y va a tener 2 oportunidades más de coronarse campeones. Para que los Warriors puedan ganar, tienen que enviar esto a 7 partidos para realizar una remontada que sería histórica sin duda para el equipo de Golden State. Vamos a cambiar de tema, nos vamos para Cuba. Y sabemos que en Cuba uno de los principales deportes es el boxeo, pero curiosamente las mujeres no pueden competir oficialmente en esta disciplina. Veamos la nota. Idamelis Moreno entrena desde hace 4 años para convertirse en una campeona de boxeo, pero en Cuba aún no lo puede hacer de forma oficial. La isla es la primera potencia del pugilismo a nivel mundial, pero irónicamente aún no permite la competición en el boxeo femenino. Es decir, no nos dan la oportunidad, pero realmente quién sabe si nos dan la oportunidad y nosotros también podamos aumentar este gran medallero que tienen y gran resultado que tienen los hombres. Moreno, apodada la Domadora por la franquicia local de béisbol, entrena con hombres mucho más altos que ella, pero también con mujeres que quieren subirse al cuadrilátero. Yuria Pascual denuncia que no se haya pasado a la acción para permitir el boxeo femenil. En 2016, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, anunció la posibilidad de incursionar en la modalidad femenina. 3 años después, las cosas no han cambiado. Y supuestamente hay muchas, por lo menos la federación, el comisionado de boxeo, todo el mundo está de acuerdo. Realmente no sabemos, no nos han dado una respuesta clara de por qué no se acaba de aprobar el boxeo. El boxeo le ha dado a Cuba 37 títulos olímpicos y 76 mundiales. Este éxito atrae extranjeros que llegan a la isla a entrenarse, como la francesa Ana Gasquet, quien también sueña con representar a Cuba en competiciones oficiales. Si lo estoy aprendiendo todo aquí, ¿cómo es que voy a representar otro país? Cuba tiene representación de mujeres en todos los deportes, menos en boxeo femenino, que hizo su debut olímpico en los Juegos de Londres 2012. Mientras esperan, estas deportistas entrenan sin descanso, con la esperanza de poder participar en el próximo ciclo olímpico. Esperemos que las cosas mejoren para el boxeo cubano y que se le dé la oportunidad, por supuesto, a las mujeres en esta disciplina. Vamos a cambiar de tema. Nuestra selección ya está instalado en Minnesota, donde la próxima semana enfrentarán o debutarán en la Copa Oro. Partían ayer
desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, hacían escala en Houston y arribaban finalmente a Minneapolis, en Minnesota, donde el próximo martes debutaríamos en esta Copa Oro ante la selección de Trinidad y Tobago. Sin duda, dos resultados amistosos que no son positivos para Panamá, dos derrotas, ambas por 3-0, hay que decirlo, sí, eran con rivales complicados como lo son Colombia y Uruguay, pero se llega con algunas dudas, por supuesto, para esta competición, y ya muchos hablan de que Panamá tiene la obligación de quedar campeón de la Copa Oro y por qué no buscar, por supuesto, buscar el título. Ya hemos llegado a semifinales, Julio Deli Valdés inclusive ha llegado a finales de este torneo, ya es hora de buscar, por qué no, el título. Recordemos en la última ocasión con el Bolillo Gómez, nos quedamos con ese tercer lugar. Veremos qué pasa con la selección de Panamá en la Copa Oro. Recuerdo, la próxima semana será el debut. Finalizamos hablando un poco del fútbol europeo. Hoy había clasificatorio para la Euro 2020. Vamos de inmediato con los resultados del día de hoy. Entre los más importantes, Alemania venció 8-0 a Estonia. Hungría venció 1-0 a Gales. Islandia venció 2-1 a Turquía. Buen resultado para los de Islandia. Francia no tuvo piedad, 4-0 sobre Andorra. Bélgica venció 3-0 a Escocia. Y bueno, Armenia venció 3-2 a la selección de Grecia, entre otros resultados. Estos eran los más importantes para el día de hoy. Esto en cuanto a la clasificación para la Euro del otro año, la Eurocopa 2020. Recuerden que también a partir del otro año se tiene la idea la Conmebol de jugar la Copa América el mismo año que se juega la Eurocopa. Por eso este año hay Copa América 2019 y el próximo año habría nuevamente Copa América 2020 y ya se mantendrían con el mismo ritmo de la competición europea. Es lo que tenemos en deportes para hoy. Vamos con la parte final del noticiero. Adelante. Bien, amigos televidentes, los esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana y ya están en estudio, ya parece que están preparados las buenas nuevas con el padre Paco Verar y la hermanita Verónica. Tal como lo adelantamos hace un momento, queridos amigos, nos van a estar comentando este tema tan importante de este nuevo documento que ha presentado el Vaticano precisamente sobre el tema de la ideología de género, pues dirigido principalmente a educadores y padres de familia. Buenas noches. Buenas nuevas.